Bienvenidos a mi podcast Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Bienvenidos, soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que mezcla dos tópicos de particular trascendencia. Uno es la diabetes mellitus tipo 2 y el otro es la pérdida de masa muscular. Y me encontré con un artículo muy interesante que combina esos dos aspectos y para ello tenemos un invitado muy especial, el doctor Daniel de Luis Román. Él es catedrático de endocrinología y nutrición de la Universidad de Valladolid, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición Hospital Clínico Universitario, director del área de Ciencias de la Salud adscrito al rector de la Universidad de Valladolid y director del Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición en la Facultad de Medicina en Valladolid. Bienvenido, doctor de Luis. Muchas gracias, Efraín, por la invitación a tu magnífico programa para divulgar ciencia en medicina. Maravilloso. Vamos a enfocar nuestra conversación en el artículo publicado en Nutrición Hospitalaria en el año 2022 llamado La masa muscular disminuida en diabetes de tipo 2, una comorbilidad oculta que debemos tener en cuenta. Vamos a hablar del artículo, pero también vamos a obtener información del doctor de Luis en toda su vasta experiencia tratando este tipo de pacientes. La primera pregunta es, ¿cómo le surgió a usted la idea de hacer investigación en estas dos cosas, en diabetes y pérdida de masa muscular? Bueno, pues nosotros investigamos en ese área porque yo me dedico a la endocrinología y nutrición y aunque parezca mentira, nosotros tratamos pacientes en un extremo, pacientes obesos, con diabetes y alto riesgo cardiovascular y también pacientes en el otro extremo, pacientes desnutridos y con sarcopenia. Y existe una relación íntima entre la diabetes tipo 2 y la sarcopenia, un área poco conocida, pero muy prevalente y que tiene consecuencias clínicas muy importantes. Claramente. ¿Y por qué crees que este tema en particular no se le ha puesto tanta atención? Porque para mí, como acabas de decir, la enfermedad metabólica de diabetes mellitus afecta a múltiples órganos, pero claramente el músculo es central, ¿no? Ujú. Bueno, pues hemos vivido en el área de la endocrinología la aproximación al paciente diabético siempre desde un punto de vista metabólico, donde la hemoglobina glicosilada y últimamente el perfil lipídico, la tensión y el peso forman parte de este síndrome metabólico y no habíamos puesto el foco en el músculo. Y el músculo está relacionado con la diabetes de manera bidireccional. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen mayor posibilidad de desarrollar sarcopenia, pero a la vez la presencia de sarcopenia empeora el control metabólico de la diabetes tipo 2 y favorece el desarrollo de la diabetes tipo 2. Correcto, es un círculo vicioso, ¿no? El músculo resulta siendo causa y consecuencia y me parece muy interesante que lo pongan en el área central, especialmente porque en la práctica ustedes cada vez ven más pacientes diabéticos, supongo yo. Sí, en nuestro país, por ejemplo, la prevalencia está en torno a un 13% de la población general y la mitad de la población que es diabética no conoce que es diabética en los estudios que se realizan. Por tanto, estamos hablando ya que el target donde nosotros debemos ir a buscar la sarcopenia, que son los pacientes con diabetes tipo 2, es un amplio segmento de la población. Y ese 13% es de población general. Pero si nos vamos a población anciana, población por encima de los 65 años, la prevalencia de diabetes puede llegar al 20-25%. Por tanto, es un área muy importante para trabajar. Me llamó mucho la atención el diseño del estudio porque esencialmente es un consenso de expertos y veo que tienen bastante diversidad en los expertos que escogieron. Mi primera pregunta específica es, ¿cómo escogieron esos expertos? ¿De dónde los sacaron? ¿Cómo los contactaron?
Mm. Bueno, pues esto fue un grupo de trabajo que se desarrolló a través de un departamento médico en el sentido donde los expertos debían abarcar todo el espectro donde acuden los pacientes diabéticos. Es decir, los pacientes diabéticos acuden a los médicos de atención primaria, acuden a los médicos de geriatría, acuden a los endocrinólogos y acuden también a los compañeros de medicina interna. Por tanto, debíamos al menos ser sensibles a todas esas áreas de la medicina que trabajan con esos pacientes. De ahí surgió la idea de ir eligiendo diferentes expertos en diferentes áreas. Cuando se reunieron todos estos expertos, ¿hay consenso en que la enfermedad diabetes tipo 2 afecta el músculo en particular? ¿Es eso ya considerado unánimemente cierto? Bueno, pues lo que hicimos fue una revisión bibliográfica de la literatura y lo que vimos es que cada vez hay más evidencia en que relaciona la presencia, por ejemplo, de sarcopenia con la mortalidad en el paciente diabético tipo 2. O incluso la presencia de determinadas lesiones que estamos acostumbrados a chequear en el paciente diabético, como es la retinopatía con sarcopenia. Pongamos un ejemplo. Los pacientes con retinopatía diabética tienen más sarcopenia que los diabéticos sin retinopatía, pero es más, los pacientes con retinopatía diabética proliferativa, que es un estadio mayor de daño microvascular, tienen más sarcopenia que los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa. Es decir, la sarcopenia convive con las complicaciones de la diabetes y se relaciona íntimamente con ella. Porque un paciente diabético puede tener sarcopenia por múltiples causas. Puede tener sarcopenia por ese daño microvascular que se genera en el paciente con diabetes. Puede tener sarcopenia por un mal control glucémico que genera agentes de glicación avanzada. Puede tener sarcopenia por la propia inflamación que se genera en relación con la diabetes y obesidad. O incluso con nuevos fármacos que están apareciendo en el mercado para tratar la diabetes. Por tanto, es una situación muy prevalente, desconocida, pero íntimamente ligada con la diabetes y sus complicaciones. Centrándonos ya en la sarcopenia, ¿cómo se mide? De manera objetiva, sabe usted si un paciente tiene sarcopenia? Bueno, pues las guías que utilizamos sobre sarcopenia en general, no específicas todavía en diabetes, que en eso estamos trabajando dentro de este grupo, lo que te indican es primero que tienes que realizar como un cribado, tienes que tener unos datos de sospecha de sarcopenia. Para eso, por ejemplo, existen algunos test muy sencillitos con 5 preguntas. Uno de ellos es el SARC. El SARC lo que se le pregunta al paciente es si tiene dificultades para subir unos escalones, si tiene dificultades para cruzar la habitación donde él está sentado, tiene dificultades para levantarse de la silla o ha tenido una caída en el último año. Entonces, eso va puntuando en un test muy sencillito, que son 5 preguntas al paciente que tenemos delante, y si tienes más de 4 puntos, estás en riesgo de tener sarcopenia. El siguiente paso que podríamos realizar es ver si realmente esa sospecha que nosotros tenemos por los datos que nos ha contado el paciente, realmente la podemos caracterizar como ya un alto riesgo. Y para eso podemos tener elementos sencillos, como es una dinamometría, en el que el paciente aprieta la mano un dinamómetro y nosotros frente a unas tablas vamos a ver la fuerza que tiene ese paciente. O si no tenemos ese aparato, que es un aparato muy sencillo, pues le mandamos que se levante de la silla, por ejemplo, 5 veces, que es un test estandarizado, y le cronometramos. Si la dinamometría está alterada o tarda más de 15 segundos en levantarse de la silla, ese paciente claramente es un paciente que tiene muchas papeletas de tener sarcopenia. ¿Qué sucede? Que el término sarcopenia, cuando se creó, es un término cuantitativo. Disminución de la masa muscular es lo que significa el término. ¿Cómo puedo medir la masa muscular? Pues puedo medirla de una manera muy sencilla, por ejemplo, con una cinta métrica que estamos acostumbrados a utilizar en las consultas de endocrino y obesidad para medir el abdomen, la podemos utilizar para medir la pantorrilla. Entonces, un determinado nivel menor de 32 centímetros en varones y menor de 31 centímetros en mujeres me dice que tiene poca masa muscular. Hay tecnología más avanzada, tenemos
la impedanciometría, tenemos la densitometría y tenemos otras técnicas, incluso podemos utilizar hasta un escáner para determinar la masa muscular. Y ahí, con ese dato cuantitativo, con nuestra cinta métrica, con nuestra impedanciometría, con nuestra ecografía, que también ahora mismo nuestro grupo está utilizando la ecografía del recto anterior del cuádriceps para determinar sarcopenia, es cuando ya verdaderamente das el diagnóstico de sarcopenia, porque has cuantificado esa disminución de la masa muscular. Es interesante y es interesante ver lo que mencionaste. Hay pérdida de masa muscular, pero en algún momento hablas de la calidad de la contracción muscular, que también se ve afectada. Hablemos un poquito de los mecanismos fisiopatológicos que conducen a esto. ¿Por qué el paciente diabético resulta teniendo estos problemas? Bueno, pues el paciente diabético tenemos que pensar que es una diabetes la mayor parte de las ocasiones relacionado con la obesidad, relacionado con el sedentarismo. A más obesidad, más sedentarismo, menos ejercicio y por tanto menos masa muscular. El paciente no se mueve, no tiene un trofismo adecuado sobre sus músculos. Pero a eso le tenemos que añadir que esa obesidad es una fuente de inflamación crónica, de citoquinas. Y esas citoquinas generan un daño continuo en los tejidos y uno de los tejidos es el músculo. Y ahí entra una palabra con la que nos sentimos muy cómodos los endocrinólogos, que es la insulinresistencia. Ahí la insulinresistencia genera un papel fundamental en la sarcopenia porque una situación de insulinresistencia genera una disminución en el anabolismo proteico muscular y el aumento del catabolismo proteico. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque si el paciente pierde masa muscular y era obeso, va a moverse todavía menos, con lo cual va a ganar más peso, va a estar más inflamado, más resistencia a la insulina y mayor pérdida de masa muscular. Claro, o sea, la resistencia a la insulina es central en el desarrollo de la sarcopenia, entiendo, ¿verdad? Juega un papel fundamental, juega un papel fundamental. Correcto. Y como tal, adicionalmente a tratar la diabetes desde el punto de vista metabólico, el rol de la actividad física se vuelve crítico. Mi pregunta es, ¿qué tipo de ejercicio es recomendable? Bueno, pues a estos pacientes, y en general a todos los pacientes con obesidad y diabetes, deberíamos recomendarle ejercicio aeróbico, acumulado a lo largo de la semana 150 minutos de ejercicio aeróbico en al menos 3 o 5 sesiones, no vale una sola sesión, y también ejercicios de fuerza. Estos ejercicios de fuerza se están poniendo ahora en boga en la prescripción que se realiza de actividad física a nuestros pacientes por esto que comento, en particular por la sarcopenia, ya que unos ejercicios de fuerza, por ejemplo, comentarle a un ancianito con diabetes tipo 2 que levante botellas de medio litro de agua cogidas con la mano, esos ejercicios de fuerza, con series de 10 series, parando 5 segundos, volviendo a repetirlas, son muy importantes, porque generas un trabajo de resistencia en ese músculo y luchas contra la sarcopenia. La prescripción dietaria, ese es el otro tema. ¿Qué sería recomendable para que el paciente diabético disminuya por lo menos la progresión de la sarcopenia? ¿Hay algunos estudios, hay algunas recomendaciones específicas? Bueno, pues es otra área de trabajo muy importante. Está claro que estamos ante un paciente obeso, un paciente que a pesar de su obesidad tiene sarcopenia y que probablemente tengamos que realizar cierta restricción calórica por el exceso de grasa que tiene ese paciente acumulado. Y es muy importante en el contexto de esa restricción calórica moderada intentar mantener un aporte de proteínas alto, por encima del gramo, entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo de peso y día. Proteínas de alto valor biológico. Cuando nos referimos a proteínas de alto valor biológico, nos referimos a proteínas cuyo origen, pues la carne, el pescado, huevo y leches. ¿Por qué de alto valor biológico? Porque aportan aminoácidos de cadena ramificada y dentro de estos aminoácidos de cadena ramificada en estos momentos el rey es la leucina. La leucina tiene un gran poder anabolizante en el músculo y por tanto nosotros debemos cuidar el aporte proteico en estos pacientes, primarlo y además utilizar proteínas de alto valor biológico ricas en aminoácidos ramificados, especialmente leucina. En el artículo encontré algo acerca del papel del beta-hidroxibeta-metilbutirato, que puede contarnos qué es y
qué espacio podría ocupar en la terapia? Sí, es un metabolito de la leucina. Nosotros, ya he comentado al principio de la charla, que tratamos pacientes en los dos polos, pacientes con obesidad y diabetes y pacientes desnutridos. El HMB nos permite actuar de manera más directa sobre ese músculo dañado. Genera un anabolismo proteico muy importante, actúa activando la vía del mTOR, es una vía anabolizante proteica, y nosotros estamos acostumbrados a utilizarlo en suplementos nutricionales. En ese paciente desnutrido, donde damos unos dietoterápicos para tomar a lo largo del día, en ese tipo de pacientes sarcopénicos siempre utilizamos suplementos enriquecidos en HMB o enriquecidos en leucina, que por ejemplo en este tipo de suplementos buscamos que tengan suero lácteo. Entiendo, es apasionante lo que ustedes vienen encontrando. Mi siguiente pregunta es, ¿el grupo de ustedes va a continuar explorando esta ruta de asociación de diabetes con sarcopenia? Sí, en estos momentos nosotros tenemos varios trabajos, algunos de ellos dirigidos a la intervención nutricional en este tipo de pacientes, utilizando fórmulas enriquecidas en HMB. También hay un trabajo en el área de transformar esta patología oculta, como bien dice el título de la publicación, en una patología donde el endocrinólogo sea capaz de cribarlo, lo mismo que piensa en retinopatía diabética, en neuropatía diabética, cada vez que tiene delante un paciente con diabetes, tiene que empezar a pensar en sarcopenia diabética. Y ahora el siguiente punto que estamos trabajando en un artículo también de consenso es el cribado, las herramientas que debemos posicionar en la consulta para realizar ese cribado. Lo mismo que hacemos cribado de retinopatía, hay que hacer cribado de sarcopenia en el paciente diabético. Sí, es apasionante este cribado tamizaje. Una vez se incorpore dentro de la práctica, también el uso de estas herramientas, supongo, va a ser útil para seguimiento, ¿verdad? Ver cómo la sarcopenia no solo como objetivo único, sino como un componente más de la mejoría de la diabetes. Supongo que si mejora la masa muscular, otros indicadores metabólicos se espera que mejoren, ¿verdad? Sí, hay un estudio muy interesante, por ejemplo, realizado en una población japonesa, donde ellos estudian una subcorte de pacientes diabéticos, donde prescriben ejercicio y donde ya la terapia que utilizan para su diabetes es la insulinización. La insulina es un anabolizante realmente cuando nosotros lo estamos prescribiendo a nuestros pacientes y demuestran una mejoría en la sarcopenia y una mejoría en la hemoglobina glicosilada por encima de un punto. Por tanto, van a ir de la mano de la mejoría del control glucémico, de la mejoría de la masa muscular. A pesar de que el estudio se enfoca en el músculo, se espera también que haya cambios en el hueso que puedan hacer que el paciente diabético tenga mayor fragilidad y riesgo de caídas y fracturas. Sin duda, sin duda. Y son varios componentes. Un componente puramente ya mecánico. Si nosotros tenemos menos masa muscular, tenemos menos habilidad para movernos y, por tanto, tenemos más predisposición a las caídas y a las fracturas. Y por otra parte, en los ancianos y en los ancianos diabéticos obesos es muy prevalente el déficit de vitamina D, muy prevalente, por una baja exposición solar, porque apenas realizan actividad física fuera de su domicilio y además porque la propia grasa corporal es capaz de secuestrar vitamina D. Entonces tienen muchas papeletas para desarrollar una osteopenia y una osteoporosis y por tanto mayor predisposición a la fractura. Sí, claramente, y el artículo pone en el centro el rol del músculo para el control metabólico de la diabetes y también como una consecuencia, y de alguna manera la pérdida de músculo puede representar discapacidad funcional y representar, especialmente ante una fractura, pues el comienzo del fin para estos pacientes. Me parece que es muy importante que su artículo ponga de manifiesto que es un sistema más que debe evaluarse. La siguiente y probablemente última pregunta es, ¿qué se puede hacer para que el médico primario se concientice
de la importancia del músculo en el contexto sistémico de la diabetes? Bueno, pues como comentaba antes, que cada vez que un médico esté trabajando con su paciente y tenga diabetes, además de pensar en su hemoglobina glicosilada, en su lipidograma, en su tensión arterial, en su hábito tabáquico, en sus complicaciones micro y macrovasculares que chequeamos con periodicidad, como nos indican las guías clínicas, pensemos en la sarcopenia. Y para eso podemos tener siempre pues, esas 5 preguntas del test SARC-F, que son muy sencillas, y la tecnología más económica y barata para medir la masa muscular es una cinta métrica y medir la pantorrilla de nuestro paciente. Con estas 5 preguntas y una cinta métrica en todas las consultas de atención primaria, probablemente estemos dando un gran paso para diagnosticar la sarcopenia y poner remedio a esta patología silente, pero muy prevalente en nuestros pacientes con diabetes. Me parece un extraordinario consejo. Pues yo creo que con esto podemos cerrar nuestra conversación, no sin antes agradecer su gentileza y haber compartido con nosotros este tiempo. Creo que fue muy claro el consejo que da usted con respecto a diagnóstico, a terapéutica y especialmente a poner el músculo en el centro cuando se trata de diabetes mellitus. Es un sistema más, está involucrado en la etiología, pero también está involucrado en las complicaciones. Muchísimas gracias, doctor De Luis. Ha sido muy enriquecedora esta conversación. Muy bien, muchas gracias, doctor Riveros, y un placer colaborar con tu programa. Muchísimas gracias. Para nuestra audiencia, no olviden que en la descripción del video van a encontrar el enlace para este artículo y otras publicaciones también que el doctor De Luis y su grupo han hecho. No olvide tampoco dejarnos el feedback de lo que hablamos hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.